Entonces esta es la última clase que nos toca acerca del estudio de las doctrinas principales acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras, y hemos pasado por lo que es la autoridad de las Escrituras, que fue nuestra primera clase. Luego también hablamos una patita de lo que es la autoridad, hablamos de la inerrancia de las Escrituras, concluimos que la Biblia no tiene errores. Luego hablamos de la claridad de las Escrituras, que podemos efectivamente entenderlas y podemos estudiarlas y podemos llegar a un entendimiento correcto de las escrituras, pero hay ciertos requisitos obviamente para eso, como dedicarle tiempo, cosas así. Luego la semana pasada el hermano Maglio nos dio la clase acerca de la necesidad de las escrituras, para qué es necesaria las escrituras. Y hoy día nos toca ver el tema de la suficiencia de las escrituras. Si efectivamente la Biblia es suficiente para que nosotros podamos vivir la vida cristiana como corresponde. Entonces, la clase de hoy día se va a tratar netamente de eso y vamos a tratar de responder justamente la pregunta que dice así: ¿es la Biblia suficiente para conocer todo lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? Eso vamos a intentar responder hoy día, ¿ya? ¿Cómo definimos entonces la suficiencia de las Escrituras? Se define de la siguiente forma, la podemos definir de la siguiente forma. La suficiencia de las Escrituras significa que la Escritura, ¿cierto? Que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para salvación, primero que todo, para poder confiar perfectamente en Él y para poder obedecerle perfectamente a Dios. Eso es lo que vamos a definir. eh, ¿Qué significa que la Biblia sea suficiente? Es decir, suficiente para salvación, para poder confiar de manera perfecta y para poder obedecerle de manera perfecta. ¿Ok? Así lo definimos. Eh, entonces esto enfatiza que solo en las escrituras, solamente en la Biblia, nosotros debemos buscar por las palabras que Dios nos ha revelado a nosotros. Y también esto significa y enfatiza que Dios considera, o Dios consideró, que lo que Él nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros. Y debemos, ¿cierto?, regocijarnos, alegrarnos en esta revelación que Dios nos dio en la Biblia, y debemos también conformarnos con lo que Dios nos dice en la Biblia. Ahora, segundo de Timoteo 3, 15, 17, este es un texto que le hemos visto, se ha escuchado bastante este mes, le hemos dado harto énfasis, pero aquí Pablo nos indica cuáles son estos propósitos, cuál es uno de los propósitos o varios propósitos que tiene la Biblia. Dice, voy a dar lectura, segunda de Timoteo 3:15. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, fíjense qué es lo que puede hacer la Sagrada Escritura, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Eso es un propósito de la Biblia, o una función de la Biblia es darnos sabiduría, y esa sabiduría es una sabiduría que lleva a la salvación. Luego continúa mediante la fe en Cristo Jesús. Me pasé. Luego continúa Pablo y dice, toda escritura, bueno, y este texto lo sabemos prácticamente de memoria, pero para que veamos un poquito más en detalle, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, o completo también se puede decir, pero aquí dice perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si se fija en la Biblia, la palabra de Dios, que es inspirada, a nosotros nos sirve para poder estar equipados no solamente para algunas obras, sino que para toda buena obra. La Biblia es suficiente para entregarme todo ese tipo de información, o de cumplir el propósito para que yo pueda estar equipado para realizar obras buenas. Y también dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que con la Biblia yo logro ciertas habilidades, sino que la Biblia es capaz de hacer que el hombre de Dios sea perfecto. Luego vamos a ir eh, profundizando más, porque obviamente aquí uno nunca llega a un estado de perfección, pero vamos a ver entonces, mientras avanzamos en el estudio, vamos a ir viendo ese tema. El Salmo 119.1, si seguimos definiendo qué es lo que hace la Biblia por nosotros, dice así, Salmo 119.1.
cuán bienaventurados son los de camino perfecto, es decir, los que andan en la ley del Señor. Y este Salmo 119.1 es lo que se llama un paralelismo. O sea, en la primera frase es simplemente un paralelo a la segunda frase, como que dice lo mismo pero de distinta forma. Entonces aquí dice, bienaventurados, ¿cierto? Bendecidos son los de camino perfecto, y es decir, los que andan en la ley del Señor. ¿Quién es una persona perfecta? Aquel que camina en la ley del Señor. Todo lo que Dios a nosotros nos pide está en la Biblia. Entonces, simplemente en palabras simples, cuando nosotros hacemos todo lo que la Biblia nos ordena, eso es ser perfectos delante de los ojos de Dios. Entonces, para yo ser eh, moralmente, éticamente perfecto delante de Dios, ¿qué yo debo hacer? Aparte de lo que Dios me ordena en la Biblia, nada más. Absolutamente nada más. Si yo solamente mantengo, guardo y obedezco las palabras de la Biblia, voy a ser perfecto y estaré haciendo toda buena obra que Dios espera de nosotros. ¿Ya? Eh, Solamente recordarles, si tienen alguna pregunta, alguna duda, obviamente me pueden interrumpir o escribirla en el chat. Entonces, habiendo dicho eso, em, ¿qué significa entonces la suficiencia de las escrituras? La suficiencia de las escrituras significa que yo puedo, o nosotros, ¿cierto? Podemos encontrar todo lo que Dios dice acerca de un tema en particular, y también yo puedo encontrar preguntas a las respuestas que uno tiene como cristianos. Ahora, en base a los versículos anteriores que vimos, que había que los de camino perfecto, o que la Biblia puede hacer que un hombre de Dios, ¿cierto? Una persona de Dios sea perfecta, equipada para toda buena obra. Obviamente uno nunca va a obedecer perfectamente en esta vida toda la Biblia, ¿cierto? Difícilmente vamos a cumplir con todo lo que Dios nos ordena en esta vida. Somos seres imperfectos que estamos en este mundo, por así decirlo. Pero ¿qué significa esto? Que la suficiencia de la Biblia nos habilita para que nuestra búsqueda de respuesta, nuestra búsqueda de cómo debemos conducirnos por esta vida, puede, em, esta doctrina significa que nosotros debemos enfocar esta búsqueda de respuestas en las palabras de Dios en la Biblia, en vez de ir a buscarlas a otro lado o depender solamente de las enseñanzas de la iglesia o de a veces nuestros propios sentimientos o ideas o conclusiones subjetivas que uno pudiera tener en la mente, ¿cierto? Nosotros debemos enfocarnos en la escritura para encontrar lo que Dios pide de nosotros. Después vamos a ir viendo a, cuando a lo mejor alguien nos dice algo que podría ser de parte de Dios, o cuando uno piensa que está siendo guiado de parte de Dios, cómo debemos interpretar ese tipo de cosas. Pero aquí significa que nuestro principal enfoque en buscar lo que Dios quiere de nosotros y en buscar las respuestas que uno tuviera acerca de la vida cristiana, las debe enfocar en la Biblia. ¿Ya? Esto en el sentido práctico significa que nosotros podemos llegar, y de hecho lo hemos hecho, hemos llegado a conclusiones claras en muchas de las enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno hace un estudio profundo, puede encontrar, no sé, todos los versículos que son directamente relevantes, no sé, en asuntos qué Dios piensa del matrimonio, qué Dios piensa del divorcio, cuál es la responsabilidad de los padres con sus hijos, cómo un cristiano debe relacionarse con el gobierno de turno, ¿cierto? También podemos encontrar todos los versículos que se relacionan directamente con temas doctrinales, la salvación, la expiación, la persona de Cristo, la función del Espíritu Santo en la vida diaria del creyente, y para cientos de preguntas doctrinales y éticas. Y la suficiencia de las Escrituras nos da la confianza que vamos a ser capaces de encontrar lo que Dios requiere que nosotros pensemos y hagamos en todas estas áreas. Eh, ¿Cómo podemos ver esto un poquito más útil? Por ejemplo, a diferencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica le da más autoridad a la Iglesia, a la institución de Iglesia, que a las mismas Escrituras, porque ellos dicen, como es la institución de la Iglesia Católica la que le entrega la Biblia al creyente o al feligrés, entonces es la institución de la Iglesia la que tiene mayor autoridad o igual autoridad em,
a las escrituras. Ya en el caso de nosotros, ¿cierto? Los evangélicos o los protestantes, como quieran decirle, ¿cierto? Obviamente sabemos que no es así. Obviamente la historia de la iglesia, la tradición, lo que hemos aprendido, los estudios, eso es una ayuda para entender lo que Dios dice en la Biblia. Pero Dios no añade algo a las enseñanzas o mandamientos fuera de las escrituras. ¿Ok? En ninguna parte afuera de la Biblia Dios ha dicho algo que Él requiera que nosotros creamos o hagamos. La Biblia es suficiente para equiparnos para toda buena obra y poder caminar en sus caminos, ¿cierto? Para poder ser perfectos ante los ojos de Dios. De hecho, esa es una de las doctrinas que viene de la Reforma, que se llama la doctrina de la sola escritura, que es una palabra en latín que significa solamente la escritura. De hecho, hay varias doctrinas, las cinco solas, que se parecen: la sola escritura, sola gratia, soli deo gloria. Yo creo que muchos lo han escuchado: sola fide, entonces solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente a Dios la gloria, y sola escritura, que es solamente la escritura. ¿Ok? Em, También hay teólogos más liberales, que son aquellos que no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios de una manera absoluta. Y ellos no solamente entonces buscan lo que dice la Biblia, pero también buscan lo que otros teólogos o otros escritos cristianos, para poder intentar encontrar no solamente lo que Dios dice a la humanidad, sino que también lo que otros cristianos experimentaron en su relación con Dios. Entonces aquí lo que uno se encuentra cuando empieza a estudiar otras corrientes u otros teólogos, ¿cierto? Es que va a encontrar distintas interpretaciones o distintas interpretaciones acerca de lo que Dios quiere que nosotros pensemos o cómo nosotros debemos em, comportarnos. ¿Ok? Em, Perdón, me pasé con la... ¿Dónde quedé? No, sí, aquí me quedé. Pero aquí el asunto no es buscar qué es lo que decía la iglesia antiguamente o qué es lo que dicen los teólogos de turno, sino que lo que tenemos que hacer es encontrar lo que Dios mismo nos dice a nosotros en sus propias palabras. Y eso se encuentra en las escrituras. ¿Ok? No es que haya una revelación diferente afuera de la Biblia. ¿Ok? Pueden haber interpretaciones y obviamente nosotros escuchamos sermones y leemos libros que nos ayudan a entender lo que la Biblia dice. Pero no es que yo busque un punto de vista aparte. El punto de vista que yo debo buscar siempre es el punto de vista de Dios. Y eso va a estar en la Biblia, no va a estar afuera o apartada de la Biblia o juntamente con la Biblia. De hecho, vamos a ver otro tipo de doctrinas que creen ese tipo de cosas. Em, También en referencia a la suficiencia, la Biblia, eh, la Biblia que Dios fue entregando, fue suficiente también en cada etapa de la historia de la redención. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, esto no implica que Dios no tenga la capacidad o no pueda añadir más palabras de las que ya habló, o que Dios entregó la Biblia de una sola vez. Recuerden que la Biblia tomó varios siglos, muchos siglos, aproximadamente 1500 años, en escribirse. ¿Ok? De hecho, eh, por ejemplo, cuando Moisés fallece, cuando Moisés muere, él solamente escribe los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Pentateuco. Y eso es lo que en ese momento el pueblo de Israel tenía, no tenía nada más que eso. ¿Ok? Entonces, no se trata de que Dios no vaya a añadir, no se trata de que Dios no pueda o no vaya a añadir mayor revelación o más palabras, sino que se trata de que no hay ningún autor humano que pueda añadir a lo que Dios haya dicho o, o ha dicho en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí tenemos Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿cierto? O sea, aquí vemos que la Biblia va avanzando, hay un progreso en la revelación de Dios mientras va avanzando la historia, ¿cierto? En Moisés tenemos los primeros 5 libros y después van añadiéndose los profetas, los salmos con David, etcétera. Y luego, mucho después, ¿cierto? De los apóstoles,
y mucho después de Jesús, recién se empieza a armarse, ¿cierto? A juntarse el Nuevo Testamento. Entonces, ahí Dios, si se fijan, ahí Dios sí va añadiendo palabras a su revelación dependiendo del progreso de la historia. Y hoy día se cree, ¿cierto?, que tenemos la revelación ya está cerrada, por así decirlo, ya no va a haber más revelación aparte de la que tenemos en la Biblia. Eso no significa que Dios no pueda hacerlo, Él puede hacerlo, pero para este momento de la historia, lo que tenemos es lo que Dios considera suficiente para nosotros. ¿Ok? Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Siempre cuando es Dios es quien toma la iniciativa de revelársenos a nosotros mismos, y Él va a decidir lo que va a revelar y lo que no va a revelar. Y entonces en cada etapa de la historia, Dios revela cosas para su pueblo que eran para ese tiempo, ¿cierto? Para estudiarlas y para obedecerlas. Y con el progreso de la historia, como decía, más palabras de Dios fueron añadidas. Por ejemplo, Abraham, José, Jacob, ellos no sé qué Biblia, no sé qué escritos tenían, porque todavía Moisés no escribía de Abraham. Entonces, Abraham, ¿qué es lo que leía, por ejemplo? ¿Cuál era la revelación que él tenía de parte de Dios si no tenía la Biblia? Entonces, en ese tiempo, Dios se reveló a Abraham de la manera que Dios quiso revelarse y lo suficientemente como para que Abraham obedeciera a Dios y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles y de Jesús, ellos solamente contaban con el Antiguo Testamento. Y para ese tiempo, lo que Dios les había dado, es decir, el Antiguo Testamento, era lo suficiente, lo que ellos necesitaban para en ese tiempo, poder, ¿cierto?, obedecer lo que Dios les mandaba. Hoy día a nosotros se nos añade también, aparte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y tenemos toda la revelación en la Biblia, que es lo que Dios considera suficiente que nosotros sepamos. ¿Ya? Eh, pero claro, esto declara que los hombres no podemos añadir más de lo que Dios ya nos ha dado. Deuteronomio 4:2: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella. Se fijan aquí, lo que Dios nos entregó, eso es suficiente. No hay que agregarle nada más, ni menos, obviamente, quitarle algo. ¿Para qué? Para que guarde los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Deuteronomio 12:32: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. De hecho, hay varias advertencias acerca de justamente de añadir o de quitar palabras de las que Dios dijo. Proverbios 30, del 5 al 6: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nosotros siempre hemos escuchado a ciertas personas que dicen, no, yo recibí de parte de Dios tal cosa, tal revelación. Eso también lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Apocalipsis 22: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Entonces, se fijan, ahí Dios dice, esto, lo que yo le estoy diciendo aquí es suficiente, no le añadan nada ni tampoco le quiten nada. Esto es lo que yo considero suficiente para que ustedes puedan caminar de manera perfecta delante de mí. Y obviamente, siendo Dios quien es, eh, debemos conformarnos con que lo que tenemos es suficiente para nosotros. La hermana Diana pregunta, dice, el saber el Antiguo y Nuevo Testamento nos da más responsabilidad en la aceptación del Evangelio, ya que el Señor no ha revelado su voluntad a través de su... Me imagino que dice, ya que el Señor nos ha revelado su voluntad a través de su palabra. Y no sé si entendí bien la pregunta, la verdad, pero Sí, hermano, nos ha revelado. ya, ok, perfecto. Aún así, no sé si entendí bien la pregunta, pero el saber del Antiguo Testamento nos da más responsabilidad en la aceptación del Evangelio. O sea, hermano, mi pregunta es, bueno,
Antes el pueblo de Israel, obviamente a ellos, como usted dice, se les fue revelado lo que ellos necesitaban para ese momento, ¿cierto? Ujú, correcto. Ahora en estos tiempos se nos fue revelado a nosotros lo que a ellos se les fue revelado y lo que también pasó con el Señor Jesús, ¿cierto? Ujú, Y correcto. cuál fue su obra redentora y el por qué el Señor vino, por qué el Señor murió. Entonces, Ujú, o sea, ya no hay nada, o sea, ya por ahora no hay nada más que revelar, sino lo que ya está revelado. Entonces, eso nos hace como más responsables de realmente, no sé, sabemos que no somos perfectos, pero nos hace como más responsable ante los ojos de Dios de pronto, o sea, de hacer las cosas malas y buenas sabiendo que se nos ha revelado la verdad. Y O gracias, sea, hermana. Sí, por ejemplo, dígame. somos más culpables nosotros ahora, digámoslo así, que el pueblo de Israel en ese entonces por las revelaciones que se nos han dado. Ok. No, no necesariamente. ¿A qué me refiero? No es que seamos más culpables, porque la revelación para el pueblo de Israel en esos tiempos, ¿cierto? Que no era la que nosotros tenemos, nuestra revelación es mayor, o sea, tenemos más revelación, Dios añadió más, pero ellos eran igual de em, responsables, ¿cierto? Por, de lo que ya habían recibido. O sea, lo que Dios les reveló en ese momento, ellos tenían que obviamente cumplirlo. Y bueno, y vemos que no lo cumplieron. O sea, el pueblo de Israel de que era desobediente. O sea, no, ahí no cabe duda. Siempre eran romper el pacto y romper el pacto. Y ya vemos las consecuencias de eso. Eso no significa que em, eso no nos hace mejores que ellos, ¿cierto? El darnos cuenta de eso o decir que eran más desobedientes. Y se me fue la idea de lo que iba a decir. No creo que nos haga más responsables, sino que la responsabilidad yo creo que es la misma. Obviamente cuando yo voy eh, entendiendo, por así decirlo, cuando yo estoy recibiendo más luz en referencia a lo que el Señor me revela, cuando yo estoy teniendo convicciones con respecto a ciertas cosas que debo cambiar, y cuando estoy interpretando la Biblia de manera correcta y estoy entendiendo efectivamente cuál es la voluntad de Dios, eh, como decía una vez alguien, a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero no creo que tengamos más responsabilidad de aquellos que estuvieron antes de nosotros. Eso es lo que creo. Puedo estar equivocado, porque tampoco tengo la certeza absoluta, tendría que estudiarlo más en profundidad. Pero yo creo que todos somos responsables de lo que hemos recibido, pero no porque tengamos más revelación, somos más responsables que el pueblo de Israel, que tenía solamente el Antiguo Testamento, tenía los 5 libros del Antiguo Testamento. No sé si alguien quiere complementar, está de acuerdo o no, o si salió alguna otra duda con respecto a lo que dije. Pueden... Gracias, hermano. Esa era Ok, mi duda. Gracias. ok. Iván, Sí, yo dígame. con- concuerdo completamente con la respuesta que le diste a la hermana Diana. En sí, todos tenemos responsabilidad delante de Dios, incluso el que no cree, porque el Señor se manifiesta en la naturaleza y en lo que Él ha creado. Entonces, todos tenemos responsabilidad delante del Señor. Y bueno, nosotros los cristianos tenemos más responsabilidad que el resto de la gente, que a nosotros se nos ha revelado Cristo mismo. Entonces, tenemos obviamente más responsabilidad. Voy a leer un versículo Ujú, dale nomás. de Santiago 3:1. Hermanos míos, eh, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Así que ahí confirma lo que estaba diciendo tu hermano Iván. Eso era. Sí, de hecho, justamente, por ejemplo, yo que ahora que estoy enseñando, tengo, voy a ser juzgado con mayor severidad, así que no es fácil
Si no, primero no es fácil enseñar, a mí me cuesta enseñar, hay que prepararse, hay que estudiar bien, hay que tratar de no decir alguna herejía, tener cuidado de enseñar con paciencia, ¿cierto? Cosas así. Y aparte estoy sujeto a un juicio más severo. Así que tampoco los que quieran enseñar, no es llegar y enseñar tampoco, ya, o sea, no es para todos. Algunos son maestros, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son, bueno, y todos los dones que nosotros sabemos. Pero el don que uno mayor debiera procurar, dice la Biblia, es el don de profecía. Pero eso ya para otro tema. Pero gracias, hermano Maglo, por su aporte. Ok, sigamos entonces con el tema de, bueno, Hermano, sí, hermano Elías. sí, también apoyo yo en cuanto a la responsabilidad. Yo no le conozco a usted, hermano Iván, Ujú. pero los que le conocen no necesitan que usted enseñe sus documentos para identificarlo, sino simplemente no es es el hermano Iván Riveros. Pero los que no conocemos tenemos que ver sus documentos de usted. Ahora, como dijo el hermano Maglio, somos responsables, sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos el documento que es la palabra de Dios que nos identifica que Dios es real y que Cristo murió por nosotros. En el Antiguo Testamento no había Nuevo Testamento y la gente conocía la palabra de Dios porque habían los profetas, pero de que seamos responsables en el sentido eh, de tener una responsabilidad como usted la tiene ahorita, sí, pero de que seamos más responsables que los antiguos, no, porque ante Dios no hay quien es más que el otro. Pero cuando Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos, sí somos responsables porque tenemos que ser juzgados de acuerdo al ministerio que estamos haciendo, como usted está diciendo, hermano Iván. Gracias, es mi aportación. Gracias, hermano Elías. Ok, sigamos entonces. Vamos a hacer la clase hasta las 9, ya, si no después se hace muy tarde. Así que vamos a seguir avanzando. Les repito, si tienen alguna pregunta o aporte, me interrumpen nomás o lo escriben en el chat. Ok, entonces estamos en esto que la palabra de Dios es suficiente, es lo que Dios estimó suficiente y necesario para nosotros eh, para que el hombre de Dios sea perfecto y para estar equipados para toda buena obra. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra y es lo que Él decide revelárnoslos y con eso debemos conformarnos, ¿ya? Y no debemos ni añadir ni quitar a lo que Dios nos dijo, ¿ya? Déjenme avanzar la diapositiva, si es que puedo. Aquí está, ok. ¿Cuáles son las implicancias o las aplicaciones prácticas de lo que estamos aprendiendo hoy día? Es decir, de que la Biblia es suficiente para nosotros como cristianos. Tiene varias aplicaciones prácticas. Aquí puse unas cuantas, no es una lista exhaustiva, pero es lo básico, por así decirlo. Em, la primera es que podemos saber y enseñar lo que Dios quiere que pensemos y hagamos. Eso es como obvio, ¿cierto? Es como una obviedad, pero em, esta es una implicancia práctica. Es decir, yo puedo saber lo que Dios quiere, ¿cierto? Puedo saber la voluntad de Dios para mi vida, cómo quiere que yo actúe, cómo quiere que yo piense en relación a un tema en particular. Y también que también yo puedo enseñarlo. Es decir, la suficiencia de las escrituras me debe animar a que mientras yo intento, ¿cierto? Busco descubrir lo que Dios quiere que yo piense, ¿cierto? Ya sea doctrinalmente o en alguna situación en particular, yo puedo hacerlo, ¿ok? Todo lo que em, em, debemos ser animados a que todo lo que Dios quiere decirnos acerca de una situación en particular se puede encontrar en las escrituras. Ahora, no significa, por ejemplo, que todas las preguntas y las dudas existenciales de la vida o prácticas de la vida están en las escrituras. Recuerden que las cosas secretas le pertenecen al Señor, como decía Deuteronomio 29:29. Pero cuando nos enfrentamos a un problema que tiene una importancia genuina para nuestra vida cristiana, podemos acercarnos a las escrituras con la confianza de que Dios nos va a proveer con una guía o una solución para ese problema. Ahora, obviamente van a haber preguntas o
Claro, cuando la respuesta que nosotros busquemos en la Biblia no va a hablar directamente a lo que nos estamos preguntando o a nuestra situación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, por ejemplo, cómo debiera realizarse o en qué orden debe realizarse un culto, ¿cierto? Cómo devorar, si arrodillado, de pie, en qué tiempo debo comer o cuándo debo, en qué momento del día debo ayunar, esas cosas, por ejemplo, síganme la idea, no se encuentran en la Biblia, ya, pero en esos casos, em, lo que se concluye o lo que podemos llegar es que no hay un requisito específico de que de Dios para ese tipo de cosas, para que actuemos o pensemos em, acerca de ese tema. Obviamente hay principios generales, ¿cierto? Principios generales acerca de la oración, hay principios generales acerca del ayuno, principios generales de cuando nos reunimos, ¿cierto? Que todo sea en orden, decentemente, pero no hay así como, mira, el culto tiene que ser primero cantar, después aviso. No, no, eso no está. ¿Cierto? No hay un requisito explícito de parte de Dios, ¿cierto? No hay un orden sagrado en ese tipo de cosas que Dios nos requiera. En ese caso, Dios guarda silencio, por así decirlo, entonces no se requiere algo específico de parte de nosotros, ¿ya? Solamente sí tenemos principios generales en cuanto a nuestros objetivos y en cuanto a nuestra actitud referente a ciertas cosas. Eso con respecto a ciertas cosas. Pero en la mayor parte de los casos, sí vamos a encontrar una guía directa, ¿cierto? Una guía clara acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Para equiparnos para todas buenas obras. Y mientras uno va avanzando en la vida, mientras yo voy adquiriendo esta habilidad de buscar, de acercarme a las escrituras para una guía, eso va a aumentar mi habilidad para encontrar más respuestas a nuestros problemas y a nuestras preguntas, ¿cierto? Un crecimiento en mi entendimiento de las escrituras también va a incluir un crecimiento en mi madurez como cristiano y en mis habilidades para entender correctamente las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas, ¿cierto?, a los problemas que yo esté viviendo, a las dudas que yo tenga. Otra aplicación práctica, ¿cierto?, es que no debemos o no deberíamos agregar ningún otro escrito a las escrituras o junto a las escrituras. Ya no hay ninguna, no deberíamos añadir nada a la Biblia, eh, y que no deberíamos considerar nada o no deberíamos considerar otros escritos de igual valor a las escrituras. ¿Ya? Y de hecho este principio se rompe, se quebranta prácticamente en la mayoría de las sectas em, que se desvían del cristianismo. Por ejemplo, los mormones. Los mormones tienen la Biblia, pero también tienen lo que se llama el libro del mormón, que también dicen que tiene autoridad divina. Y eso obviamente no es incorrecto, ¿ok? No debe ir así. Ningún otro escrito aparte de la Biblia tiene la misma autoridad de la Biblia. Para los mormones, por ejemplo, eso es así. Pero si nosotros nos encontramos justamente con algo que alguien dice, mira, esto es igual a la Biblia, también viene de revelación de parte de Dios y se encuentra fuera de la Biblia, obviamente eso debemos desecharlo inmediatamente, ¿ok? Em, el mismo principio también debemos utilizarlo, em, que no debemos buscar, pero aquí, en el sentido de no debo buscar yo en otras fuentes más palabras de Dios. O sea, obviamente cuando uno estudia la Biblia, busca comentarios, escucha sermones, etcétera, para poder entender lo que la Biblia dice, pero no para buscar si es que Dios dijo algo afuera de las Escrituras. Ya, eso no debe ser así. Ok, de hecho, han salido documentales, por ejemplo, que han encontrado otro tipo de evangelios, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, hay un evangelio de María también que dicen que encontraron, entonces como que hay gente que va en eso por si a lo mejor encuentra más palabras de Jesús, a lo mejor palabras que Jesús em, no fueron registradas en los evangelios que tenemos, sino que fueron registradas afuera. Eso tampoco debe ser, no debemos ir fuera de las escrituras para buscar más dichos de Jesús o más dichos de Dios. Lo que tenemos en la Biblia es suficiente para nosotros, ¿ya? Los otros recursos son de utilidad para a lo mejor entender lo que dice la Biblia, pero nunca para añadir a lo que la Biblia ya dice.
¿Ok? Em, y si no, y si a lo mejor tenemos otros, o no buscamos otros recursos, a lo mejor si solamente, por ejemplo, tuviéramos la Biblia en nuestras vidas y no tuviéramos nada más que la Biblia, eso es suficiente. ¿Ok? No debemos buscar, no importaría si solamente tenemos la Biblia. De hecho, es lo justo y necesario que Dios consideró suficiente que tuviéramos para nosotros. ¿Ok? Hermano, Dígame. hermano, yo tengo eh, entendido, porque yo los he visto, Ujú. la Biblia católica tiene unos libros, entre esos está Ike Macabeo. Correcto, sí. Entonces, ¿y esos de dónde salieron? Esos también salieron de la época de esos son los libros apócrifos que se llaman, o los deuterocanónicos, que es una terminología un poco más técnica. Em, Esos libros, claro, la Iglesia Católica los considera autoritativos en relación a que son parte de de la Biblia católica. Junto también con la Iglesia, como decía, la Iglesia Católica piensa que tanto la Biblia como la Iglesia Católica tienen la misma autoridad, ya que la Iglesia Católica es la que entrega la Biblia. Por lo tanto, si la... De hecho, voy a ponerle un ejemplo. La Iglesia Católica, por ejemplo, considera pecado, esto lo vamos a ver después, pero lo voy a explicar ahora para responderle a su pregunta. La Iglesia Católica considera pecado cualquier método anticonceptivo, ¿ya? Que no está especificado o no está condenado en la Biblia. De ese punto vamos a hablar más allá. Lo mismo en este caso con estos escritos, por ejemplo, de la Biblia católica, como son los libros de Macabeos, Judith, creo que también hay otro, no, y otros más, que la Iglesia Católica considera autoritativos. ¿Cuál es la diferencia con respecto a nuestra Biblia, que no tiene esos libros? Es que no se consideran que sean inspirados de parte de Dios y también que tienen contradicciones con las enseñanzas eh, que uno, con las enseñanzas doctrinales más importantes. En el caso, por ejemplo, del libro de Macabeos, hay un par de contradicciones históricas, perdón, doctrinales, no históricas, pero por ejemplo el libro de Macabeos es muy interesante a nivel histórico, porque el libro de Macabeos es un libro que se trata de la historia del tiempo intertestamentario, es decir, en esos 300 o 400 años de silencio que hubo entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está lo que se llama la revuelta macabea, y los libros de Macabeo registran lo que sucedió en ese tiempo, ya, pero no se consideran inspirados por Dios, solamente son libros históricos. Y los otros libros como Judith, y no me acuerdo cuáles son los otros libros que están ahí, hay contradicciones doctrinales y tampoco se consideran inspirados de parte de Dios. Eso tiene que ver, bueno, ese otro tema también importante, que tiene que ver con el canon de las escrituras, es decir, por qué en la Biblia nuestra hay 66 libros y quién decidió que esos 66 libros componían la Biblia. ¿Ya? Eso se llama el canon de la escritura. Que eso también es un tema para una clase o dos clases completas, para hablarlo. Pero es eso, los libros de Macabeos y los que están en la Biblia católica, aparte de los que ya tiene la Biblia que nosotros tenemos, no se consideran autoritativos porque no se consideran inspirados. ¿Ya? Sí sirven como información, como para entender un poquito más lo que pasaba en esa época, pero no se consideran palabra de Dios. Ya, eso es lo que pensamos nosotros, o al menos lo que pienso yo. Gracias, hermano. Eso. Eh, ok, entonces, ya que la Biblia es suficiente, no tengo por qué agregar ningún otro escrito a las escrituras o junto a las escrituras. Ya. Eh, no debemos considerar ninguna otra aplicación práctica, es que no debemos, ya estamos casi en la hora, no debemos considerar ninguna revelación actual de Dios como igual a las escrituras en cuanto a autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es súper importante porque esto pasa actualmente, sobre todo en los movimientos más carismáticos.
Cuando, ¿cierto? Hay gente que declara, ¿cierto? Que afirma que Dios le entregó una revelación o Dios le habló, ¿cierto? A través de un sueño o como sea que le haya hablado, ¿cierto? Para el beneficio de la iglesia, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en evaluar ese tipo de afirmaciones y también ese tipo de revelaciones o afirmaciones no se deben colocar ni en la práctica ni en teoría en el mismo nivel igual a las escrituras. Me explico. Aquí hay que enfatizar que Dios no va a requerir nada de nosotros, ya sea que creamos o hagamos, que se encuentre, em, que no se encuentre fuera de las escrituras. ¿A qué me refiero? Em, si alguien me dice que yo tengo que hacer tal cosa, una persona X, pero eso no se encuentra en las escrituras, yo no estoy obligado a hacerle caso a esa persona, ¿ok? Dios no requiere que yo obedezca a esa persona, ¿ya? Ahora, ese tipo de revelaciones o ese tipo de impresiones o sentir, a veces uno dice, no, yo siento del Espíritu Santo tal cosa, siempre se tiene que evaluar a la luz de las escrituras. Si una persona viene, o uno mismo, por ejemplo, uno mismo dice, ah, no, yo siento de parte de Dios que tengo que hacer tal cosa, o siento del Espíritu Santo tal cosa. Si eso que yo siento de parte, supuestamente de parte de Dios o del Espíritu Santo, contradice a lo que dice la Biblia, eso no es de parte de Dios ni del Espíritu Santo. Inmediatamente, o sea, el Espíritu Santo o Dios nunca me va a llevar a hacer algo que vaya en contra de lo que dicen las Escrituras. Si alguien o algún sentimiento o alguna persona me lleva a hacer algo que va en contra de lo que enseñan las Escrituras, eso no es de Dios. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. Ahora, sí, claro, hay alguien que me dice, oye, tú deberías hacer tal cosa, y eso va en línea a lo que dice la Biblia, entonces ahí sí eh, podría a lo mejor em, creerlo, por así decirlo, ¿ya? Pero Dios no nos va a dar una revelación externa aparte de las escrituras o en contra de las escrituras, ¿ya? Eso. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos, como dije al principio, para confiar en Él y para obedecerlo perfectamente. Ahora, con respecto a las percepciones personales, por ejemplo, que yo sienta que a lo mejor estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, eso es una parte válida de la vida cristiana, ¿cierto? Tenemos, de hecho, hay versículos bíblicos que apoyan que el Espíritu Santo a uno lo guía. Eso es bíblico. Pero como decía, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a desobedecer algún mandamiento de las Escrituras. Eso no va a ser del Espíritu Santo. ¿Ok? Ni tampoco en nuestra percepción de lo que estamos recibiendo del Espíritu Santo va a tener el mismo peso de la Biblia en nuestro pensamiento. ¿Ok? Lo otro, si yo recibo también una guía de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo siento, creo de parte de Dios que Él me está guiando individualmente a hacer algo, por ejemplo, no sé, a ayunar todos los martes, eso es solamente para mí, yo no debo forzar esa decisión a todos mis hermanos de la iglesia, ¿ok? Solamente los mandamientos de la iglesia, perdón, solamente los mandamientos de la Biblia son los que se aplican universalmente a todos los cristianos, ¿ya? Si yo siento algo de parte de Dios que me lleva a hacer algo, eso no significa que todos alrededor mío también tienen que hacerlo porque recibí de parte del Señor tal cosa. No. Solamente lo que dice la Biblia se requiere que nosotros obedezcamos de manera universal. Eso. Otra cosa, no deberíamos considerar nada, voy a apurarme un poquito porque estamos en la hora, no deberíamos considerar nada como pecado a lo que no esté prohibido en las escrituras. Lo que le decía, por ejemplo, de la Iglesia Católica que considera pecado, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, eso en la Biblia no lo habla. Sincera, así nomás. No hay en ninguna parte de la Biblia que diga que está prohibido utilizar métodos anticonceptivos. Obviamente entendemos que hay ciertos pecados, por ejemplo, como fumar. Fumar, por ejemplo, tampoco lo especificaba la Biblia, porque en ese tiempo no existía el fumar, o el fumar como nosotros lo creemos ahora.
Pero se entiende que como somos templo del Espíritu Santo y nuestros cuerpos fueron comprados con un precio y nuestros cuerpos ya no nos pertenecen y tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, se concluye que aquellas cosas que dañan nuestro cuerpo no van en contra de la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. ¿Ya? Hermano Elías, que le vaya muy bien. No se preocupe, que Dios lo guíe. Se nos estaba despidiendo el hermano. Eso, entonces, cuando no debemos considerar nada como pecado a lo que no esté prohibido por las escrituras. ¿Ok? Em, lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, las celebraciones de las fiestas, cómo debemos celebrar las fiestas, cuáles tienen que ser mis preferencias musicales, cómo debo vestirme. Esas cosas no las menciona la Biblia. Obviamente la Biblia dice dice que uno tiene que conducirse con decencia, ¿cierto? Con decoro, cosas así. Pero no dice, no, el domingo usted tiene que ir a la iglesia con corbata. No, eso no lo dice la Biblia y tenemos que eh, aceptar que todos tenemos distintos gustos, por ejemplo, un ejemplo absurdo, en vestirnos, y no tengo que imponerle yo una forma de vestirse a mi hermano, porque eso simplemente la Biblia no lo especifica más allá de vestirse decentemente, es decir, usar el sentido común y la sabiduría que uno adquiere para vestirse como corresponde. ¿Ya? Eh, Eso con respecto a los pecados, ni tampoco, por ejemplo, debemos considerar nada que sea requerido de nosotros a lo que no está ordenado en las escrituras. Es decir, nadie aquí me puede venir a decir que, a ver, ¿cómo lo explico? El foco de de buscar la voluntad de Dios en la Biblia, perdón, el foco de la búsqueda, se me fue la idea. El enfoque de buscar la voluntad de Dios debe estar en lo que las escrituras me enseñan, en vez de buscar yo, por ejemplo, guía a través de, no sé, pedir oración para que el Señor cambie mis circunstancias o que cambie mis pensamientos, ¿cierto? O que me envíe una señal así eh, externa aparte de lo que dice la Biblia, ya, sino que cuando yo busco la cuando yo busco la voluntad de Dios, debe enfocarse en lo que la Escritura me enseña y cómo yo debo actuar, por ejemplo, en determinadas circunstancias o cómo yo debo pensar en determinadas circunstancias, ¿ya? Em, Eso, y no es que yo deba añadir o hacer algo y que se requiera de mí que haga algo y que no está explícitamente pedido en las escrituras. ¿Ok? Eso. Y podría profundizar más, pero por tema de tiempo no puedo. Em, Perdón, me pasé. Y también debemos enfatizar lo que la escritura enfatiza y estar conformes con la escritura que Dios nos ha dado. De hecho, muchas veces, por ejemplo, me parece que son los mormones también, por ejemplo, hablan de que ellos bautizan a los muertos. Y en la Biblia, por ejemplo, solamente hay un versículo que habla respecto a eso, que me parece que se encuentra en Primera de Corintios, pero es un solo versículo y no hay mayor información respecto a eso, pero de un solo versículo arman toda una doctrina para hacer este tipo de prácticas, pero solamente se toman de un solo versículo que no tiene mayor soporte en otras escrituras, o por ejemplo, lo mismo nosotros con las distintas denominaciones que nosotros tenemos, las diferentes doctrinas que nosotros creemos, o sea, la diferencia de los pentecostales con los presbiterianos, los bautistas, los evangelios cuadrangular, la Asamblea de Dios. Las diferencias, bueno, son muy pequeñas, pero también son cosas que no se enfatizan tanto en las escrituras o que son en un solo versículo que a lo mejor marca la diferencia. Entonces también debemos enfatizar lo que la escritura enfatiza y estar conformes con la escritura que Dios nos ha dado y no andar buscándole la quinta pata al gato, por así decirlo, en cosas que a lo mejor la Biblia habla una sola vez y no hace y no da más detalle con respecto a eso, ¿ya? Y muchas veces se utilizan ese tipo de argumentos para manipulación o para ejercer poder o cosas así. Em, los cristianos debemos estar convencidos, o sea, los cristianos que creemos efectivamente que la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos, los cristianos que
consideramos que la Biblia es suficiente para nosotros, debemos buscar a Dios y la voluntad de Dios en las Escrituras. Debemos estar regularmente creciendo en obediencia a Dios, ¿cierto? Porque eso nos va a dar a nosotros libertad y nos va a entregar paz. Como dice ahí el salmo que tienen en pantalla, dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré, dice, en libertad. ¿Por qué? Porque busco tus preceptos. Salmo 119, 165, mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley. Y aparte de eso, ¿qué más hace el que ama tu ley? Dice, o qué es lo que, qué es lo que impide, dice, y nada los hace tropezar. Yo voy a tener libertad, voy a tener paz y no voy a caer cuando yo guardo continuamente la ley y cuando yo amo la ley de Dios. Así lo vimos. Entonces, para terminar, hemos tenido ya 5 miércoles de estudios acerca de la Biblia como tal. Voy a repetir un poco lo que leí al principio, el primer miércoles de septiembre, acerca de qué es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Esto es de hecho un principio bautista que está resumido en cuanto a nuestra creencia acerca de la Biblia y dice así: la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Dice, es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, su propósito es la salvación y su tema es la verdad sin ninguna mezcla de error. Eso es la inerrancia. Por tanto, toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es el mismo el centro de la revelación divina. Eso es como un resumen de lo que nosotros creemos y enseñamos acerca de las escrituras, y termino ya con obviamente un pasaje dentro de la misma Biblia, que es el Salmo 119, 103, y con esto concluyo y ahí podemos abrir los micrófonos para preguntar o aportar. Dice así la palabra de Dios: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Hermanos, espero que cuando leamos la palabra de Dios, leamos la Biblia, leamos las Escrituras, podamos encontrarlas dulces más que la miel y la miel que destila del panal, como dice otro